A veces, creo que podría ostentar la distinción mundial no oficial de la disputa más absurda con una asociación de propietarios que haya resultado en una condena por delito grave. Le invito a compartir si ha encontrado una historia más extravagante que la que estoy a punto de relatar. Todo el asunto comenzó, como suelen hacerlo estas cuestiones, con un inmenso abuso de autoridad encarnado en una tal Inés Pantoja, la presidenta de nuestra comunidad de propietarios o, según su título preferido, la custodia de las normas de la comunidad. En mi fuero interno, simplemente me refería a ella como una Karen, aunque nunca directamente, al menos no hasta el enfrentamiento final. Este calvario específico concluyó con ella insistiendo histéricamente en que enviaran una unidad de fuerzas especiales y un transporte aéreo porque su autoproclamada llave maestra de la comunidad de propietarios no le permitía entrar en mi vivienda particular. Todo esto ocurrió mientras mi propio hijo, bendita sea su paciencia, ejercía de operador del 112 atendiendo su llamada, intentando inicialmente gestionar la situación con lo que equivalía a escepticismo profesional. Ella no era consciente de que su rabieta no solo estaba siendo documentada, sino que también estaba siendo hábilmente gestionada por un individuo que entendía precisamente la naturaleza volátil que ella representaba. Y créanme, las consecuencias estaban a punto de volverse extremadamente tangibles para Inés. Todo comenzó, como suelen hacerlo estas pesadillas de urbanización, de forma bastante inofensiva. Nuestro anterior presidente de la comunidad de propietarios, un afable anciano llamado señor Hernández, que se ocupaba principalmente del concurso anual de petunias y de asegurarse de que las luces de Navidad no fueran excesivamente llamativas, optó por jubilarse y mudarse más cerca de sus nietos. Su marcha creó un vacío de liderazgo, y en este vacío emergió Inés Pantoja, una mujer cuya principal credencial parecía ser una reserva inagotable de ira farisaica y la convicción de que las normas del vecindario eran documentos sagrados redactados por arcángeles. Por decirlo suavemente, era todo un personaje. Al principio, recuerdo su campaña, si es que se la podía llamar así. Consistía principalmente en ir de casa en casa, no para pedir votos, sino para identificar infracciones triviales. Sus azaleas están invadiendo 2,5 centímetros el camino común, señor Sánchez, declaraba, con la voz cargada de ese tipo de desdén típicamente reservado a los delincuentes reincidentes en una penitenciaría de alta seguridad. Conducía un impecable todoterreno Lexus blanco perla, del tipo que invariablemente parecía recién lavado y encerado, y su atuendo era una exhibición de costosa pero de alguna manera triste corrección, blusas rígidamente almidonadas, pantalones de pinza impecables y tacones funcionales que, no obstante, golpeaban con desconcertante autoridad sobre la acera. Su pelo era un casco de plata impecablemente peinado, inmune al viento o a la lógica. Soy ingeniero de profesión, actualmente semijubilado, pero dediqué 40 años a diseñar e implementar sistemas de acceso seguro para numerosas instalaciones, algunas de las cuales eran altamente sensibles. Mi pensamiento se inclina naturalmente hacia la lógica, las regulaciones y la definición inequívoca de derechos y deberes. Así que, cuando Inés fue elegida, una descripción que uso con ligereza, ya que la participación electoral fue pésima, y la mayoría de nosotros simplemente queríamos que alguien, quien fuera, asumiera el cargo para poder seguir con nuestras vidas, razoné, bueno, un poco entrometida, pero nos las apañaremos. Había manejado personalidades mucho más difíciles en entornos empresariales. Qué equivocado estaba. Sus primeros meses fueron un torbellino de nuevas regulaciones, enmiendas a los estatutos existentes e interpretaciones progresivamente más estrictas de las directrices establecidas. El boletín de la comunidad, antes una jovial recopilación de cumpleaños y ventas de pasteles, se transformó en una sombría enumeración de infracciones y amonestaciones. Los gnomos de jardín fueron decretados estéticamente disruptivos. Los carrillones de viento constituían contaminación acústica. La gama aprobada de colores para la pintura exterior se redujo a 3 tonos de beige igualmente aburridos. Mi vecina, la anciana señora Gálvez, que había residido en su casa durante 50 años y cuyas premiadas rosas eran el orgullo de la calle, recibió una reprimenda formal porque algunos pétalos supuestamente habían caído sobre la acera de manera desordenada. Era una locura,
pero una forma sutil e insidiosa de locura sobre la que la mayoría de los residentes simplemente refunfuñaban y a la que se adherían para evitar conflictos. La política de la llave maestra se introdujo aproximadamente 6 meses después de iniciado su mandato tiránico. Se presentó durante una reunión de la comunidad de propietarios un martes por la noche, con escasa asistencia, oculta en el apartado de nuevos asuntos del orden del día. Inés se encontraba en el inestable atril de nuestro local social de la comunidad, radiante como si acabara de resolver la hambruna mundial. Por la seguridad y protección de nuestra comunidad, proclamó, su voz resonando con engreimiento, y para permitir el acceso de emergencia y las inspecciones rutinarias de mantenimiento según lo considere necesario la Junta, la comunidad de propietarios adquirirá un sistema de llave maestra para todas las residencias. Un silencio atónito se apoderó de la sala. Incluso sus habituales partidarios en la Junta parecían ligeramente incómodos. Alguien, creo que fue Tomás Herrera, un contable de voz suave de más abajo en la calle, finalmente habló. Inés, ¿te refieres a una llave que pueda abrir todas nuestras puertas principales? Ella sonrió con condescendencia. Exactamente, señor Herrera. Por eficiencia y cumplimiento de las normas comunitarias. Naturalmente, su uso será rigurosamente controlado. Se me formó un nudo frío en el estómago. Esto no era simplemente extralimitarse, era un desprecio flagrante por la privacidad, la seguridad y los derechos fundamentales de propiedad. Yo diseñaba sistemas para impedir el acceso no autorizado, no para facilitarlo al capricho de una supervisora autoproclamada. Levanté la mano. Señorita Pantoja, comencé, manteniendo un tono lo más neutro posible. Podría identificar el artículo específico en nuestros estatutos o cualquier ley autonómica o municipal pertinente que faculte a la comunidad de propietarios a poseer una llave maestra de las residencias privadas. Parpadeó, su sonrisa vacilando por un microsegundo. Es una iniciativa para la mejora de la comunidad, señor Díaz. Una medida proactiva. Con el debido respeto, insistí, las medidas proactivas aún deben ser legales. Obligar a los propietarios a conceder acceso a sus hogares de esta manera sin consentimiento individual o una emergencia clara y legalmente definida parece extremadamente problemático. ¿Qué cerrajero aceptaría siquiera crear un sistema así para una comunidad de propietarios sin los permisos individuales de los propietarios? Poseía ciertos conocimientos sobre la ética y las regulaciones de la cerrajería. Lo que ella sugería era un campo de minas legal. Su rostro se tensó. Su compostura, habitualmente tan impecable como su Lexus blanco perla, empezaba a mostrar una falla. La Junta lo ha aprobado, replicó, señalando vagamente a los otros 2 miembros de la Junta, que ahora examinaban atentamente su calzado. Es por el bien colectivo. La discusión, si así se la podía llamar, se deterioró a partir de ese momento. Destaqué con calma las consecuencias legales, los peligros de seguridad, qué pasaría si esa llave se perdiera o fuera robada, y la pura desfachatez de la propuesta. Ella, en respuesta, me acusó de ser poco cooperativo, conflictivo y de no saber trabajar en equipo. La moción, naturalmente, fue aprobada, aunque sospeché que los votos se emitieron más para eludir su disgusto que por genuina conformidad. Regresé a casa esa noche indignado, pero también con una escalofriante sensación de determinación. Esto ya no se trataba de gnomos de jardín. Esto era un límite. Inmediatamente comencé a investigar la legislación estatal de Virginia sobre los derechos de arrendadores e inquilinos, aunque éramos propietarios. Los principios de acceso eran análogos, las leyes de allanamiento de morada y las competencias de las comunidades de propietarios. Como era de esperar, no había absolutamente nada que sustentara su iniciativa de la llave maestra. De hecho, la mayoría de los precedentes legales favorecían firmemente la protección de la inviolabilidad del domicilio particular. Redacté una carta cortés pero firme a la Junta de la Comunidad de Propietarios, citando los estatutos y dictámenes legales aplicables, y declaré formalmente que no acataría ninguna exigencia de proporcionar una llave de mi residencia, ni permitiría ninguna modificación no autorizada de mis cerraduras para adaptarlas a dicho sistema. La envié por correo certificado con acuse de recibo.
También comencé a mejorar la seguridad de mi hogar, nuevos cerrojos de seguridad, del tipo que no podrían ser fácilmente amaestrados por ningún método convencional que ella pudiera intentar forzar a un cerrajero local, y un par de discretas cámaras de seguridad de alta resolución cubriendo mi porche delantero y la entrada. Presentía que las cosas estaban a punto de intensificarse. Y si hay algo que mi carrera me inculcó, es la importancia de la documentación exhaustiva y las pruebas irrefutables. Mi hijo, Marcos, que ya trabajaba como operador del 112, inicialmente pensó que estaba siendo un poco paranoico, pero conocía mi historial profesional. Solo ten cuidado, papá, me había aconsejado. Individuos así pueden ser erráticos cuando se cuestiona su autoridad. No tenía ni idea de lo acertado que estaba, ni de cuán directamente se vería envuelto finalmente. La respuesta de la comunidad de propietarios a mi carta fue una nota brusca y displicente afirmando que el programa de la llave maestra avanzaba según lo previsto para el bienestar de todos los residentes. Inés Pantoja, al parecer, no estaba acostumbrada a que la contradijeran, y yo, según parecía, estaba a punto de convertirme en su principal adversario. El escenario estaba preparado para una confrontación, y yo me estaba preparando sistemáticamente para ella, sin comprender que se desarrollaría de una manera que ninguno de los dos podría haber previsto jamás. Las semanas posteriores a mi negativa formal a participar en la iniciativa de la llave maestra de Inés Pantoja estuvieron marcadas por un aumento constante de hostigamientos triviales. Era como si, al cuestionar su autoridad en ese único y crucial asunto, me hubiera puesto una diana gigante en la espalda para toda transgresión menor imaginable, ya fuera real o inventada. Mi césped meticulosamente cuidado, antes fuente de silenciosa satisfacción, se transformó abruptamente en un campo de batalla. Una semana, recibí una notificación de infracción porque mi hierba estaba supuestamente medio centímetro demasiado alta, según alguna regulación de la comunidad recién ideada que ella misma debió haber calibrado. La semana siguiente, otra notificación afirmaba que mis bordes carecían de la suficiente nitidez, acompañada de una fotografía borrosa que parecía haber sido tomada durante un evento sísmico. Respondí a cada una con cartas serenas y factuales, completas con fotografías fechadas y, en el caso de la altura de la hierba, una declaración jurada ante notario de mi jardinero confirmando el cumplimiento. Era agotador, como defenderse de un enjambre de insectos implacables y zumbadores, pero entendía que ceder en asuntos menores solo la envalentonaría. Inés, en su Lexus blanco perla, pasaba frecuentemente despacio por delante de mi residencia, su mirada deteniéndose un poco más de la cuenta, su expresión una mezcla de desaprobación y algo que solo podría describir como expectativa rapaz. Era evidente que estaba esperando a que cometiera un error, que le diera un pretexto para una acción más significativa. Los otros vecinos eran un grupo diverso. Algunos, como la anciana señora Gálvez, me apoyaban discretamente, ofreciendo palabras de aliento en voz baja cuando creían que Inés no estaba observando. La señora Gálvez incluso había comenzado a dejar pequeños y anónimos gestos de solidaridad en mi buzón, una flor prensada, un artículo de periódico sobre un abuso particularmente flagrante de una comunidad de propietarios en otro estado. Otros, intimidados por la enérgica aplicación de las normas por parte de Inés, mantenían las distancias, temerosos de convertirse en su siguiente objetivo. La junta de la comunidad de propietarios, excluyendo a Inés, estaba compuesta por otros dos miembros, un hombre nervioso llamado Arturo Jiménez, que parecía perpetuamente temeroso de su propia sombra, y una mujer llamada Berta Ramírez, que parecía ser la principal aduladora de Inés, asintiendo con entusiasmo a todo lo que Inés decía y repitiendo sus opiniones con un fervor que rayaba en lo inquietante. Eran los típicos facilitadores, demasiado débiles o demasiado interesados para oponerse a la conducta cada vez más dictatorial de Inés. Intenté razonar con Arturo una vez, interceptándolo mientras recogía su correo. Arturo, dije amablemente, esta idea de la llave maestra no es solo una mala idea, es legalmente indefendible. Estáis exponiendo a la comunidad de propietarios y a vosotros mismos como miembros de la Junta a una responsabilidad considerable. Palideció, murmuró algo sobre que Inés había investigado a fondo, y prácticamente huyó de regreso a su casa.
Era evidente que la lógica y la razón no iban a traspasar la barrera de miedo y autoengaño que Inés había erigido alrededor de su pequeño feudo. Mi hijo Marcos me llamaba cada pocos días para ver cómo estaba. ¿Cómo va el conflicto con la comunidad de propietarios, papá?, preguntaba, con un atisbo de diversión en la voz que lentamente estaba siendo reemplazado por aprensión. Lo ponía al día sobre la última absurdidad, y él simplemente suspiraba. Suena como un verdadero caso. ¿Estás seguro de que no quieres simplemente mudarte a un apartamento en el centro? Yo me reía y admitía la derrota. Nunca. Además, disfruto de mi casa, mi jardín y, francamente, Marcos, es una cuestión de principios. Esto no es su dominio personal. Persistí en documentar meticulosamente todo, cada notificación, cada carta, cada vez que Inés pasaba lentamente en coche. Mis cámaras de seguridad, inicialmente instaladas pensando en el asunto de la llave maestra, ahora grababan una plétora de imágenes que mostraban los extraños comportamientos de Inés, incluyendo una notable instancia en la que fue captada en vídeo tratando de medir la altura de mi buzón con una cinta métrica, su rostro contraído por la concentración. Habría sido divertido si no fuera tan inquietante. También me aseguré de examinar nuestros estatutos y reglamentos de la comunidad de propietarios con sumo cuidado, cotejándolos con las leyes estatales y municipales. Quería estar absolutamente seguro de mis derechos y de sus limitaciones. El conocimiento, como se suele decir, es poder, y me estaba armando con tanto como me era posible. El proyecto de la llave maestra, a pesar de mis protestas y, sospechaba, la aprensión silenciosa de muchos otros residentes, parecía avanzar gradualmente. Circulaban rumores de que Inés había encontrado un cerrajero de fuera de la ciudad, alguien menos escrupuloso o quizás simplemente desconocedor de todas las ramificaciones, que estaba dispuesto a realizar el trabajo. Comenzó a enviar notificaciones programando citas, voluntarias, de inspección y actualización de cerraduras. El término, voluntario, era claramente una descripción inexacta, ya que a las notificaciones les sucedían cartas cada vez más amenazantes que insinuaban graves repercusiones por incumplimiento, incluyendo multas e incluso sugerencias de acciones legales, aunque nunca aclaró sobre qué base. Yo, naturalmente, ignoré estas notificaciones, habiendo ya dejado mi postura inequívocamente clara. Esto solo pareció enfurecer más a Inés. La mezquindad se intensificó. Una mañana, descubrí un pequeño, casi imperceptible arañazo en la puerta de mi coche. Al día siguiente, mi periódico había desaparecido. ¿Una coincidencia, posiblemente? Pero en el contexto de la creciente campaña de Inés, se sentía como una provocación deliberada e inmadura. Denuncié el arañazo a la policía, más con el propósito de documentarlo que con la esperanza de que identificaran al culpable, e instalé una cámara adicional con vistas a mi entrada de coches. El ambiente en el vecindario era tenso. Se podía sentir en los saludos secos con la cabeza en lugar de las amables ondas, en las conversaciones apresuradas que cesaban abruptamente cuando el Lexus de Inés aparecía a la vista. Era un ejemplo de manual de un matón que mantenía cautiva a toda una comunidad mediante la intimidación y el abuso de una posición de autoridad menor. Sabía que una confrontación era inevitable. Simplemente no sabía cuándo ni cómo ocurriría. Me aseguré de que mis documentos legales estuvieran organizados, mis pruebas meticulosamente clasificadas y mi determinación inquebrantable. Incluso tuve una conversación discreta con un abogado conocido que se especializaba en disputas de propiedad. Examinó mi documentación y la propuesta de llave maestra de Inés y simplemente silbó. Está tan extralimitada en sus funciones que ni siquiera es gracioso, afirmó. Si intenta forzar la entrada o tomar medidas contra usted por negarse, la tendrá completamente acorralada. Mantenga esas cámaras activas. Esa era la estrategia. Sentía como si estuviera viviendo en un asedio a cámara lenta, anticipando el asalto certero. Y entonces, una luminosa mañana de martes, sucedió. Estaba en el despacho de mi casa, trabajando en el diseño de un pequeño proyecto de consultoría que había aceptado, cuando oí el sonido distintivo e inconfundible de una llave hurgando en la cerradura de mi puerta principal.
Mi ritmo cardíaco se aceleró. El momento, al parecer, había llegado. Caminé silenciosamente hacia la ventana delantera, mirando por un resquicio de las persianas, y allí estaba ella, Inés Pantoja, resplandeciente con un traje de chaqueta y pantalón amarillo canario que no le favorecía en absoluto, su casco de pelo plateado brillando bajo el sol. En su mano, aferraba una única y reluciente llave unida a una etiqueta de plástico de gran tamaño con la inscripción, Llave Maestra CP, Sector 1. La estaba meneando en mi cerrojo de seguridad, con una expresión de intensa concentración mezclada con petulante engreimiento en su rostro. Mi cerrojo de seguridad, naturalmente, era un modelo de alta seguridad no estándar que había instalado específicamente para frustrar este tipo de estupideces. Su llave maestra, fuera cual fuera su origen, nunca iba a abrirlo. Pude observar cómo la frustración se acumulaba en su rostro a medida que la llave se negaba a girar. La intentó al revés. La meneó con más fuerza. Incluso le dio un ligero empujón a la puerta, como si eso fuera a hacer que los pestillos se alinearan mágicamente. Mi cámara de seguridad, estratégicamente montada sobre la puerta, estaba capturando cada instante en impresionante alta definición. Casi sentí una punzada de lástima por ella, casi. Pero entonces recordé los meses de acoso, la ansiedad que le había infligido a la señora Gálvez, el clima general de opresión que había fomentado. No, cualquier lástima se desvaneció rápidamente, suplantada por una fría, casi desapegada curiosidad sobre cómo se desarrollaría esta situación. Después de otro minuto de intentos fútiles, se retiró, resoplando, y sacó su teléfono. La observé marcar, sus labios moviéndose con enfado. Tenía una sospecha muy fuerte de a quién estaba contactando. Mi hijo, Marcos, estaba de servicio en la central de emergencias del 112 del condado esa mañana. Esto se iba a poner intrigante. No podía discernir su parte del diálogo, por supuesto, pero podía imaginármelo. Su voz, normalmente tan autoritaria al dirigirse a nosotros, los residentes comunes, probablemente sería una mezcla cuidadosamente controlada de autoridad y fingida alarma al conversar con los servicios de emergencia. Imaginé a Marcos reconociendo la dirección, quizás incluso su voz si era una llamante frecuente por quejas triviales, esforzándose por mantener su compostura profesional. Transcurrieron unos minutos. Inés ahora caminaba de un lado a otro en mi porche, con el teléfono pegado a la oreja, gesticulando enfáticamente. Entonces noté que su comportamiento cambiaba. Levantó la vista hacia mi casa, luego de nuevo hacia su teléfono. Un destello de algo, desconcierto, irritación, cruzó su rostro. Esto, supuse, era Marcos implementando su táctica inicial, obstrucción profesional. Estaría haciendo preguntas aclaratorias, confirmando detalles, quizás poniéndola en espera para consultar con un supervisor o verificar la disponibilidad de agentes en su área, cualquier cosa para obstaculizar su progreso y subrayar sutilmente lo absurdo de llamar al 112 porque su autoridad inexistente no estaba siendo reconocida por la cerradura de mi puerta. Casi podía oírlo. Señora, ¿podría deletrearme de nuevo el apellido Pantoja? ¿Y dice usted que su llave, una llave maestra de la comunidad de propietarios, no funciona en una residencia privada? ¿Está el residente en casa? ¿Está en peligro? ¿Está usted en peligro? Cada pregunta, perfectamente sensata desde el punto de vista de un operador, sería como un pequeño pinchazo para el inflado ego de Inés. Su caminar se intensificó. Hablaba rápidamente ahora, sus gestos volviéndose más descontrolados. La vi señalar mi puerta, luego apuntar con un dedo hacia el cielo, y luego agarrarse el pecho de manera teatral. Esta era la etapa de escalada. Lo que Marcos estuviera comunicando o no comunicando claramente no le estaba proporcionando la validación inmediata que esperaba. No estaba recibiendo el envío rápido de un equipo de fuerzas especiales para hacer cumplir sus deseos. Entonces, a través de mi ventana cerrada, comencé a captar fragmentos de su parte de la conversación, su voz ascendiendo en tono y volumen. Absolutamente indignante, individuo poco cooperador y posiblemente peligroso. Soy la presidenta de la comunidad de propietarios. Exijo acceso.
Podría estar haciendo cualquier cosa ahí dentro. Esto es un grave riesgo para la seguridad. Su voz se quebraba de furia. Tenía que elogiar el autocontrol de Marcos si estaba logrando mantener una expresión seria durante esto. Él me conocía. Sabía que yo probablemente estaba en zapatillas, disfrutando de un café y contemplando si podar los rosales más tarde. La noción de que yo fuera un individuo peligroso era, francamente, cómica. Pero Inés no estaba divertida. Se estaba sumiendo en un completo berrinche monumental al estilo Karen. Y entonces llegó el momento decisivo. La oí prácticamente gritar al teléfono: «No, usted no lo entiende. Este hombre, Díaz, está trastornado. Temo por mi seguridad. Temo por la comunidad. Se ha atrincherado. Creo que podría necesitar un transporte aéreo». Sí, un transporte aéreo y fuerzas especiales. Es realmente peligroso, se lo aseguro. Podría tener armas. Deben enviar a todos inmediatamente. Mi mandíbula, que se había mantenido tensa con contenida diversión, casi tocó el suelo. ¿Un transporte aéreo? ¿Fuerzas especiales? Había pasado de ser una entrometida frustrada a pintarme como el antagonista de una novela de Tom Clancy. Esto ya no era simplemente un caso de extralimitación de la comunidad de propietarios, era una acusación maliciosa y fantástica hecha a los servicios de emergencia. La vi concluir la llamada, con una expresión de sombría satisfacción en su rostro, como si hubiera evitado ella sola un desastre nacional. Se alisó su traje pantalón amarillo canario, hinchó el pecho y se quedó allí expectante, como un emperador romano esperando a una legión triunfante. Poco imaginaba ella que la legión que había invocado, basada en sus propias falsedades histéricas, estaba realmente en camino, y que iba a ser mucho más de lo que esperaba, de formas que no podría ni concebir. La fase inicial de sutil provocación por parte de Marcos había concluido claramente. Inés, en su soberbia sin límites, acababa de formular una exigencia que su credibilidad no podía respaldar. Y el operador al otro lado, mi hijo, ahora estaba profesionalmente obligado a reaccionar a la gravedad de sus afirmaciones, por muy absurdas que parecieran para cualquiera que realmente me conociera. El lejano zumbido de un helicóptero apenas comenzaba a ser audible en la tranquila atmósfera matutina. El sutil zumbido en la distancia se hizo cada vez más pronunciado, resolviéndose en el inconfundible flap 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 de un helicóptero. Inés Pantoja, todavía posicionada como un centinela en mi porche, de hecho esbozó una sonrisita de suficiencia, sus labios curvándose. Probablemente lo imaginó como la avanzadilla de sus fuerzas especiales. Llegando para liberar al vecindario del peligroso y atrincherado señor Díaz. Yo, por el contrario, experimenté una peculiar mezcla de incredulidad y sombría satisfacción. Realmente lo había hecho. Había escalado su mezquino despotismo hasta el punto de convocar una respuesta de emergencia en toda regla basada en una fabricación absoluta. A través de la ventana, observé el primer coche de policía girar en nuestra calle, con las luces destellando pero la sirena en silencio, un acercamiento cauteloso para un escenario potencialmente peligroso. Luego otro, y otro. En cuestión de minutos, nuestra tranquila calle sin salida suburbana parecía una escena de una película de acción. 2 camiones de bomberos llegaron con estruendo, su masa pareciendo ocupar toda la calle. Una ambulancia, con su personal aparentemente perplejo, se posicionó un poco más abajo. Arriba, el helicóptero de noticias, no, espera, era un helicóptero de la policía, circulaba, su corriente descendente agitando las hojas de los árboles y, para mi gran diversión, despeinando severamente el casco de pelo de Inés. Por primera vez, un destello de algo más allá del triunfo cruzó sus facciones, quizás una diminuta semilla de duda de que esto podría ser un poco exagerado. Determiné que era hora de que yo saliera. Con calma, me dirigí a mi puerta principal, quité el cerrojo de seguridad perfectamente funcional, muchas gracias, y la abrí. Inés, que estaba en medio de gesticular dramáticamente hacia mi casa para beneficio de un sargento de policía de rostro bastante severo que se le acercaba,
de hecho retrocedió como si yo me hubiera materializado de la nada. Ahí está, agente. Ese es el hombre. Es peligroso, chilló, su voz ahora teñida de genuina alarma mientras la magnitud de la respuesta que había provocado comenzaba a registrarse en ella. El sargento, un hombre alto y de aspecto cansado con SGTO Molina, en su placa de identificación, me dedicó una larga mirada evaluadora, luego desvió su vista de nuevo hacia Inés, luego hacia los vehículos de emergencia congregados, y luego de nuevo hacia mí. Casi podía percibir los engranajes girando en su mente, mujer muy alterada con un traje pantalón amarillo alegando peligro inminente contra un señor mayor tranquilo con Rebeca abriendo la puerta de su propia casa. Simplemente me quedé allí, con las manos visibles, una expresión neutra en mi rostro. Buenos días, sargento, dije, mi voz firme. Bastante alboroto. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarle? El sargento Molina levantó una mano para callar a Inés, que seguía farfullando sobre barricadas e intenciones hostiles. Señor, se dirigió a mí, recibimos una llamada al 112 informando de una posible situación de rehenes, un sujeto atrincherado, posiblemente armado y peligroso, y una solicitud de transporte aéreo y asistencia especial. La persona que llamó, esta señora de aquí, señaló a Inés, se identificó como la presidenta de la comunidad de propietarios y afirmó que usted le negaba la entrada legal y constituía una amenaza significativa. Asentí lentamente. Ah, sí, la señorita Pantoja, nuestra presidenta de la comunidad de propietarios. Estaba intentando acceder a mi residencia privada usando una supuesta llave maestra de la comunidad, la cual, hasta donde yo sé, no posee ninguna autoridad legal. Cuando su llave, predeciblemente, no funcionó en mi cerradura de alta seguridad, parece que se agitó un poco. Mantuve un tono objetivo, evitando deliberadamente cualquier rastro de sarcasmo, aunque era muy tentador. Inés, mientras tanto, estaba horrorizada. No es supuesta. Es una llave oficial de la comunidad. Está mintiendo. Está tratando de engañarle. El sargento Molina la miró. Señora, ¿vio usted realmente alguna arma? La amenazó verbal o físicamente antes de contactar al 112. Inés vaciló. Sus ojos se movieron de mí al sargento. La falsedad se estaba volviendo más difícil de sostener cara a cara con la autoridad genuina. Bueno, no precisamente, pero es muy poco cooperador, y su negativa a permitir una inspección de la comunidad es profundamente sospechosa. Podría tener cualquier cosa ahí dentro. Se encerró. Está en su propia casa. Señora, dijo el sargento Molina, su voz adquiriendo una clara nota de impaciencia. A la gente generalmente se le permite estar en sus propias casas, con o sin cerrojo. Se volvió hacia mí. Señor, ¿tiene alguna objeción a que echemos un breve vistazo para confirmar que no hay ninguna emergencia inmediata, simplemente para cumplir con los requisitos procesales dada la naturaleza de la llamada? En absoluto, sargento, respondí. Por favor, entre. Verá que simplemente estaba en mi despacho trabajando. Mi hijo, Marcos Díaz, es en realidad uno de sus operadores. Incluso podría haber atendido la llamada. Quizás lo conozca. Al mencionar el nombre de Marcos, la ceja del sargento Molina se arqueó. ¿Marcos Díaz? Sí, buen chico. Listo. Así que él atendió esta llamada. Volvió a mirar a Inés, y esta vez su expresión fue de comprensión incipiente y profunda exasperación. Las piezas estaban encajando para él. El sujeto peligroso y atrincherado era el padre de uno de sus propios operadores. La situación de rehenes era un hombre tomando café en su estudio. La solicitud de un transporte aéreo parecía cada vez más un despilfarro colosal de los fondos de los contribuyentes y los recursos de emergencia. Mientras dos agentes realizaban una inspección rápida y profesional de mi casa, confirmando, para asombro de nadie salvo la aparente sospecha continua de Inés, que no estaba, de hecho, dirigiendo unas instalaciones clandestinas de entrenamiento de milicias o reteniendo a rehenes míticos, le expliqué con calma la situación al sargento Molina en mi porche. Detallé la historia de la iniciativa de la llave maestra de Inés,
Mi negativa formal basada en principios legales y su consiguiente campaña de provocaciones menores. Crucialmente, entonces dije, sargento, si me permite un momento. Volví a entrar y regresé con una tableta. Esta es una grabación de la cámara de seguridad de mi puerta principal, con marca de tiempo de hace unos 30 minutos. Reproduje el vídeo, mostrando a Inés hurgando con la llave, poniéndose progresivamente más iracunda, y luego haciendo la dramática llamada al 112. El audio era lo suficientemente nítido como para capturar sus afirmaciones cada vez más descabelladas. El sargento Molina observó, su expresión endureciéndose con cada segundo que pasaba. Los otros agentes, terminada su inspección y sin encontrar nada inusual, se reunieron para observar por encima de su hombro. Los equipos de bomberos y el personal de la ambulancia, al percibir que la situación no era como se había informado, comenzaban a parecer notablemente irritados por haber sido convocados para lo que evidentemente era una farsa. Cuando el vídeo concluyó, mostrando a Inés terminando triunfalmente la llamada después de exigir fuerzas especiales, el sargento Molina se giró lentamente hacia ella. La atmósfera crepitaba. Incluso el helicóptero pareció silenciarse, como si contuviera la respiración. Señorita Pantoja, comenzó, su voz peligrosamente baja y controlada, hacer una denuncia falsa a la policía es un delito grave. Hacer un uso indebido de los servicios de emergencia, fabricar una narrativa que ocupa múltiples unidades, incluyendo apoyo aéreo, bomberos y servicios médicos de emergencia, conlleva sanciones sustanciales. Basándome en lo que acabo de observar y escuchar, y la absoluta falta de pruebas que corroboren sus afirmaciones de peligro inminente, barricadas o armas, me resulta muy difícil comprender sus acciones esta mañana. Inés había pasado del blanco perla a una especie de gris moteado. El traje pantalón amarillo canario de repente parecía chillón y ridículo. Pero no me dejaba entrar. Es la política de la comunidad. Soy la presidenta, tartamudeó, su audacia completamente desaparecida, suplantada por un terror incipiente. Señora, declaró el sargento Molina, dando un paso más cerca, las políticas de su comunidad de propietarios no anulan la ley estatal, ni le otorgan la autoridad para inventar emergencias. Usted proporcionó deliberadamente declaraciones falsas a un operador del 112, mi agente confirmó que efectivamente era su voz de una grabación de la llamada, alegando una situación de peligro mortal que simplemente no existía. Toda esta respuesta, gesticuló ampliamente hacia las fuerzas reunidas, es una consecuencia directa de sus falsas afirmaciones. Luego se volvió hacia uno de sus agentes. Agente López, por favor, léele a Inés Pantoja sus derechos. Queda detenida por realizar una denuncia falsa y por uso indebido de los servicios de emergencia. El satisfactorio chasquido de las esposas al cerrarse fue, lo admito, música para mis oídos. Inés Pantoja, custodia de las normas de la comunidad, se enfrentaba por fin a normas auténticas, las de tipo legal. Y mi hijo, el operador, que había gestionado profesional y luego diligentemente su irracionalidad, acababa de iniciar una secuencia de acontecimientos que llevaría su reinado a una conclusión dramática y muy pública. Las repercusiones del teatral arresto de Inés Pantoja en el jardín delantero de mi casa fueron, por decirlo suavemente, el tema principal de conversación en el vecindario durante semanas. Mientras el vehículo policial se alejaba con Inés mirando ausente por la ventanilla trasera, su traje pantalón amarillo canario ahora decididamente desaliñado y su pelo plateado revuelto, una exhalación colectiva de alivio pareció extenderse por la calle sin salida. Vecinos que antes habían estado demasiado intimidados para siquiera establecer contacto visual emergían abruptamente de sus casas, parpadeando bajo la luz del sol como suricatos asustados, una combinación de incredulidad y alegría incipiente en sus rostros. La señora Gálvez, que Dios la bendiga, incluso realizó un pequeño baile de celebración en la entrada de su garaje. El sargento Molina, después de registrar mi detallado relato y obtener copias de mis pruebas en vídeo y las comunicaciones de la comunidad de propietarios, me estrechó la mano. S.R. Díaz, comentó con un atisbo de sonrisa cansada, su hijo, Marcos, es un operador competente. Gestionó esa llamada según el procedimiento,
especialmente una vez que las afirmaciones se volvieron extremas. Ella realmente forjó su propia caída aquí. Nos pondremos en contacto con usted en relación con los cargos. También señaló que el condado probablemente intentaría recuperar los gastos del despliegue innecesario de Inés Pantoja, lo cual, considerando el helicóptero, múltiples unidades de policía, camiones de bomberos y ambulancia, estaba destinado a ser una suma considerable. Eso en sí mismo, reflexioné, sería una consecuencia difícil de aceptar para ella, aparte de las acusaciones penales. La investigación subsiguiente fue exhaustiva. Mi prueba en vídeo de ella intentando emplear la llave maestra y su posterior llamada histérica al 112 fue, naturalmente, la prueba principal. Sin embargo, lo que su arresto inició fue algo más extenso. Con Inés temporalmente incapacitada y su autoridad demolida, otros residentes comenzaron a compartir sus propias historias sobre sus extralimitaciones, acoso y dudosas decisiones como presidenta de la comunidad de propietarios. Resultó que su iniciativa de la llave maestra era simplemente la punta del iceberg de un problema mayor. Hubo denuncias de irregularidades financieras en las cuentas de la comunidad, contratos adjudicados a asociados sin la debida licitación y una costumbre general de utilizar la comunidad como su fondo personal y base de poder. La policía, inicialmente concentrada en la llamada falsa al 112, pronto se encontró gestionando una investigación mucho más amplia. Mis meticulosos registros, originalmente destinados a la autoprotección, se convirtieron en un valioso activo para ellos a la hora de comprender la cronología y el alcance de las fechorías de Inés. Los dos miembros restantes de la Junta, Arturo Jiménez y Berta Ramírez, también se encontraron bajo escrutinio. Arturo, predeciblemente, cooperó por completo, proporcionando a los investigadores cualquier información que poseyera, probablemente tratando de protegerse a sí mismo. Berta, la devota aduladora de Inés, inicialmente intentó obstruir, pero confrontada con la evidencia acumulada y la posibilidad de cargos de complicidad, también comenzó a divulgar información. La lista de cargos contra Inés se amplió. Comenzó con realizar una denuncia falsa a la policía y uso indebido de los servicios de emergencia. Pero a medida que la investigación financiera se intensificaba, se añadieron cargos de malversación, fraude y abuso de confianza. Parecía que Inés había estado desviando sistemáticamente fondos de las reservas de la comunidad durante años, empleándolos para gastos personales, extravagantes excursiones disfrazadas de investigación de la comunidad, e incluso remuneraciones al cerrajero de fuera de la ciudad que había consentido su plan de la llave maestra, un cerrajero que, se reveló, era un pariente lejano con una reputación bastante cuestionable. Su esfuerzo por entrar en mi casa, se conjeturó, podría haber estado motivado por una necesidad desesperada de localizar o suprimir algo, o quizás simplemente una arrogante demostración de poder que sentía que estaba disminuyendo a medida que los residentes se sentían más insatisfechos. La llave maestra, quedó claro, no se trataba únicamente de inspecciones, se trataba de dominio y potencialmente de ocultar sus fechorías. El puro descaro de llamar al 112 con afirmaciones tan absurdas fue quizás una indicación de su creciente desesperación y desapego de la realidad. Mi hijo Marcos estuvo inicialmente algo preocupado por cualquier repercusión profesional por su gestión de la llamada, pero sus supervisores, después de examinar las grabaciones y el informe del sargento Molina, lo elogiaron. Había seguido el protocolo escrupulosamente. Inicialmente había intentado reducir la tensión y obtener aclaraciones, y cuando las afirmaciones de Inés alcanzaron un punto crítico de presunto peligro, había enviado el nivel adecuado de respuesta basándose en sus declaraciones. La responsabilidad del enorme despliegue y su gasto subsiguiente recaía directamente sobre Inés. De hecho, la profesionalidad de Marcos bajo presión se convirtió en una pequeña leyenda en la central de emergencias, el compañero cuyo padre fue acusado de necesitar un transporte aéreo por la irracional señora de la comunidad. Lo manejó con compostura, aunque me confesó más tarde, papá, cuando empezó a gritar sobre fuerzas especiales, supe que estaba acabada. Nadie hace afirmaciones así sin esperar una reacción seria. Solo tenía que asegurarme de hacer mi trabajo correctamente para que ella no pudiera eludir las consecuencias. Y lo había hecho.
Su tranquila adhesión al procedimiento frente a las extrañas invenciones de ella fue crucial para garantizar que se administrara justicia. Los procedimientos legales contra Inés Pantoja se prolongaron durante meses. Contrató a un abogado prominente que empleó todas las tácticas disponibles, alegaciones de angustia emocional, argumentos de que actuaba de buena fe por la comunidad, incluso intentos de socavar mi credibilidad y la de otros residentes. Pero las pruebas eran concluyentes. Las grabaciones de vídeo eran innegables. Los registros financieros describían una clara narrativa de robo y engaño. Y la pura y absoluta absurdidad de su llamada al 112, reproducida en el tribunal, dejó a los miembros del jurado visiblemente anonadados, algunos incluso con dificultades para reprimir la risa ante la petición del helicóptero antes de recomponer rápidamente sus expresiones. Fui convocado a testificar, al igual que varios otros residentes, el sargento Molina, e incluso Marcos, quien narró con calma los detalles de la llamada al 112 desde su punto de vista profesional como operador. Durante todo el juicio, Inés proyectó un aire de inocencia agraviada, su atuendo costoso, aunque ahora menos impecable, en marcado contraste con la sombría realidad de sus circunstancias. Todavía parecía creer, hasta el mismo veredicto, que ella era la parte perjudicada, una devota servidora de la comunidad injustamente perseguida por intentar mantener los estándares. El jurado, sin embargo, vio las cosas de otra manera. La declararon culpable de múltiples cargos, delito grave de denuncia falsa a los servicios de emergencia, elevado a delito grave debido a la magnitud de los recursos despilfarrados y la naturaleza de las falsas alegaciones de peligro inmediato, y múltiples cargos de malversación y fraude. La sentencia fue la escena final de este melodrama suburbano. La jueza, una mujer pragmática conocida por su firme postura contra el delito de guante blanco y el abuso de confianza, fue implacable en su resumen. Habló de la profunda traición a la confianza que Inés había perpetrado contra sus vecinos, los contribuyentes cuyos fondos había malgastado con su falsa alarma, y el personal de los servicios de emergencia que había puesto en peligro al desviarlos de posibles crisis genuinas. Subrayó la naturaleza deliberada de los delitos financieros y la arrogancia inherente al fiasco de la llave maestra y la subsiguiente llamada al 112. Cuando se dictó la sentencia, 5 años en la prisión estatal, más una restitución sustancial a la comunidad de propietarios y al condado por los costos de la respuesta de emergencia, un jadeo recorrió la sala del tribunal. Inés se encogió visiblemente, desapareciendo todo rastro de compostura. Su abogado parecía abatido. Para mí, no fue un momento de triunfo o retribución, precisamente. Fue un momento de profundo y cansado alivio. La justicia, a menudo prolongada y engorrosa, finalmente se había dictado. La sentencia de 5 años fue consecuencia de la totalidad de su conducta. La denuncia falsa constitutiva de delito grave ya era bastante seria, pero sumada a años de malversación y fraude sistemáticos, dibujaba el perfil de una abusadora en serie del poder y la confianza. La llamada al 112 fue simplemente el evento que hizo que todo su edificio de engaños se derrumbara. En última instancia, el reinado tiránico de Inés Pantoja no concluyó con un gemido, sino con el portazo resonante de una celda de prisión. El vecindario experimentó una especie de renacimiento. Se eligió una nueva junta de la comunidad de propietarios, compuesta por individuos sensatos y centrados en la comunidad, incluyendo, para mi asombro, a la señora Gálvez, quien descubrió un renovado sentido de propósito. Se anularon las regulaciones ridículas. Se restableció el orden en las finanzas. El clima de miedo y sospecha fue suplantado por uno de colaboración y buena vecindad. La gente comenzó a plantar flores de colores una vez más. Los carrillones de viento tintineaban alegremente, y los gnomos de jardín, en un desafiante homenaje a lo kitsch, reaparecieron triunfalmente. Mi vida volvió a su ritmo tranquilo y semijubilado, aunque adquirí cierta renombre como el hombre que derribó a la Karen de la comunidad. Marcos continuó su carrera como operador, recibiendo un ascenso poco después, su reputación de tranquila eficiencia aún más cimentada. Ocasionalmente bromeamos sobre el incidente del transporte aéreo, pero bajo el humor yace una lección seria sobre el abuso de poder, por muy menor que sea su alcance inicial,
y la importancia de defender los derechos de uno metódicamente y con pruebas irrefutables. Inés Pantoja deseaba una llave maestra para nuestras viviendas. En cambio, su propia conducta proporcionó la llave que precipitó su caída, resultando en su condena y una lección de humildad de 5 años. Y todo comenzó porque ella simplemente no podía entender que algunas puertas, y algunas personas, no se abren a la fuerza mediante la intimidación. Entonces, ¿qué opina? ¿La narrativa más extravagante sobre una comunidad de propietarios jamás contada? Estoy genuinamente interesado en saber si alguien puede superar la historia de Karen, la del helicóptero. Y si ha llegado hasta este punto, gracias por escuchar mi relato de conflicto suburbano y eventual vindicación.